Finales de abril de 1945. La guerra se está acabando. Y aún así, Dachau sigue matando. Llega un tren sellado desde Buchenwald. Cuando las tropas estadounidenses alcanzan el campo y fuerzan las puertas, se encuentran vagones de mercancías abarrotados de cadáveres. Hombres que ya no llegaban como prisioneros, sino como carga. Un tren de la muerte. Una fosa común sobre raíles. Esa imagen conmocionaría al mundo. Pero no era un horror aislado. Era hacer visibles los últimos meses de Dachau. A medida que el frente se acercaba, los transportes inundaban el campo. Barracones pensados para cientos se tragaban a miles. La comida y el agua se vinieron abajo. El tifus arrasó habitaciones superpobladas. Los muertos se acumulaban más rápido de lo que podían retirarlos. Y mientras las SS intentaban quemar archivos y borrar pruebas, el campo seguía produciendo cuerpos, demasiados como para ocultarlos. Luego llegó la liberación, y ni siquiera eso fue limpio. El impacto de lo que vieron los soldados encendió la rabia, el caos y las muertes en las últimas horas del campo. Y en las semanas y años siguientes empezó otra batalla distinta. Reunir testimonios, identificar a los responsables y llevar los crímenes de Dachau a juicio. Así que, ¿hasta qué punto fueron terribles los últimos meses dentro de Dachau? Empezamos con el tren que los liberadores abrieron, y seguimos la historia a través del colapso, la liberación y el ajuste de cuentas que vino después. A finales de 1944, cuando llegaron transportes desde campos evacuados del este, la población de Dachau creció muy por encima de cualquier capacidad prevista. El campo se convirtió en un reflejo brutal del derrumbe del régimen, un hervidero de enfermedad y hambre. Y esta crisis no fue un accidente. Fue consecuencia directa de la decisión de las SS de vaciar los campos antes de que llegara el Ejército Rojo, enviando columnas destrozadas hacia el oeste. Dachau pasó a ser un punto de recepción, y su infraestructura, ya al límite, quedó desbordada. Los registros oficiales de las SS de ese periodo ofrecían una imagen limpia, maquillada. Contaban menos prisioneros de los que realmente había. Una mentira burocrática para ocultar la catástrofe ante instancias superiores y ante el exterior. En el papel, la población parecía controlable. Dentro del alambre de espino, la realidad era una densidad imposible. Barracones construidos para unos pocos cientos albergaban varias veces esa cifra. El espacio personal se redujo a centímetros. Los prisioneros dormían apretujados, o en el suelo, turnándose por un hueco, sin poder lavarse, sin poder descansar. La comida, que ya era una ración mínima, sopa aguada y un mendrugo de pan, se redujo todavía más a medida que la red logística alemana se desmoronaba. Las calorías cayeron por debajo de lo necesario para sobrevivir. Los cuerpos empezaron a comerse su propio músculo y tejido. Llegaron la desnutrición extrema y la suciedad, y en esas condiciones las epidemias lo tenían todo a favor. El tifus, transmitido por piojos, se extendió sin control. El hacinamiento y la falta de higiene aceleraron los contagios. No había medicamentos eficaces, no había un despiojado fiable, y casi no existía capacidad para aislar a los enfermos. La epidemia recorrió el campo con una eficiencia espantosa, sumándose a muertes por disentería y por exposición al frío. A principios de 1945, los sistemas de agua, alcantarillado y electricidad fallaban o directamente dejaron de funcionar. En medio de ese colapso, las SS seguían fingiendo que todo estaba en orden. Continuaron los recuentos rígidos. Prisioneros famélicos, muchos con fiebre, permanecían durante horas en formación, hiciera el tiempo que hiciera. Quien se desplomaba era golpeado o retirado. La disciplina administrativa, antes meticulosa, empezó a desintegrarse cuando la escala de la muerte superó cualquier registro. En diciembre de 1944, las muertes se dispararon. En los meses siguientes, los fallecimientos llegaron a miles cada mes. Los crematorios no daban abasto.
Los cadáveres se acumulaban en barracones y patios, y se recurrió a enterramientos masivos. Los historiadores atribuyen más de 15.000 muertes en Dachau entre finales de 1944 y abril de 1945, en gran parte por tifus, hambre y abandono. El mecanismo no fue el gas, sino el hacinamiento deliberado, la privación y la dejación absoluta. Era el campo preparándose para su propio final. Los sistemas fallaban y la mortalidad se disparaba hasta volverse incontrolable. En ese punto, las SS se encontraron con un problema nuevo, que ya iba más allá de la administración o del suministro. Con los ejércitos aliados acercándose y los cuerpos acumulándose, la pregunta dejó de ser cómo gestionar el campo, y pasó a ser cómo eliminar a los testigos. Las siguientes decisiones convertirían la crisis en movimiento, y las carreteras de Baviera se volverían parte de la maquinaria de matar. Cuando la línea del frente se vino abajo en abril de 1945, las SS afrontaron un problema logístico que, para el régimen, era una cuestión de supervivencia: deshacerse de las pruebas. El alto mando nazi dio órdenes explícitas de evacuar los campos de concentración para evitar la liberación, y en la práctica trató a los prisioneros como testigos que había que retirar, a menudo de forma mortal. Esa orden, llegada desde lo más alto de las SS, alimentó el carácter caótico y letal de lo que hoy se conoce como las marchas de la muerte. Al menos 25.000 prisioneros del enorme sistema de Dachau fueron obligados a marchar a pie, exhaustos, hacia el Tirol o fueron transportados en trenes de mercancías sellados. El objetivo oficial era una retirada estratégica hacia un supuesto reducto alpino, una fantasía nazi de última hora sobre una resistencia final. La realidad fue una política de exterminio por desgaste. Prisioneros ya reducidos a piel y hueso por el hambre y destrozados por la enfermedad, fueron empujados a las carreteras sin comida ni agua suficientes. No eran traslados, era un método para reducir el número de testigos vivos. El 24 de abril, apenas unos días antes de que llegaran los estadounidenses, el comandante del campo obligó a entre 6.000 y 7.000 supervivientes a emprender una marcha de la muerte hacia el sur, rumbo a Tegernsee. Los guardias de las SS que los escoltaban tenían órdenes de no permitir que nadie se quedara atrás. Cualquier prisionero que no pudiera mantener aquel ritmo brutal era ejecutado a tiros. La marcha, de 6 días, fue una prueba de resistencia hecha de frío, agotamiento y ejecuciones. Muchos otros murieron de cansancio, hambre y por las inclemencias. Meses después, se descubrió una fosa común con 1.071 prisioneros a lo largo de esa misma ruta. Un testimonio silencioso del verdadero propósito de la marcha. El método era brutalmente sencillo. A quien no podía caminar, lo mataban en el acto, y los cuerpos quedaban tirados en las cunetas de Baviera. Las evacuaciones de los numerosos subcampos de Dachau siguieron el mismo patrón. Esas marchas de la muerte implacables probablemente causaron miles de muertes, una parte importante del balance final del campo, y representaron un cambio decisivo en el modo de matar nazi. El asesinato sistemático, casi burocrático, de los primeros años del campo dio paso a una matanza más caótica y oportunista, impulsada por el pánico ante la derrota inminente. La cadena de mando se mantuvo hasta el final. Comandantes como Eduard Weiter y su sucesor, Martin Weiss, fueron responsables directos de aplicar estas órdenes que llegaban desde Berlín. Incluso mientras el régimen se derrumbaba, la maquinaria de la muerte se reutilizó para una última operación devastadora. Las marchas de la muerte vaciaron el campo principal de una parte significativa de la población que aún quedaba, dejando una instalación hueca, casi vaciada. Pero las pruebas de lo ocurrido allí y durante las evacuaciones eran demasiado enormes como para borrarlas del todo. El éxodo caótico esparció cadáveres por el campo y por el paisaje, dejando un rastro de atrocidades que conducía directamente hasta las puertas de Dachau. Para el 28 de abril de 1945, cuando la línea estadounidense se acercaba, el sistema de Dachau se estaba deshaciendo.
El comandante Martin Weiss huyó, y la autoridad pasó a Heinrich Wicker para gestionar una rendición que, desde luego, no tenía pinta de ser ordenada. La huida de los altos mandos, de las SS, creó un vacío de poder. La disciplina rígida que había marcado la vida diaria durante 12 años se deshilachó en cuestión de horas. Sin órdenes claras, los guardias que quedaban actuaban movidos por el miedo. Los que se quedaron estaban obsesionados con la idea de tener que rendir cuentas. Sabían que los estadounidenses que se acercaban los juzgarían por años de brutalidad, y ese miedo los volvió imprevisibles. Su comportamiento pasó de una crueldad reglada a una violencia esporádica, desesperada. Los prisioneros lo entendían. Era un momento peligroso. Una masacre de última hora, por parte de guardias en pánico, parecía posible. La esperanza y el terror convivían a la vez. La infraestructura del campo había colapsado. El agua estaba cortada o contaminada. Las cloacas ya no tragaban. No había electricidad. La atención médica se hundió bajo el tifus y el hambre. La maquinaria del campo dejó de funcionar. La higiene se desintegró. Los cadáveres, ya sin pasar por los crematorios, quedaban apilados o esparcidos por espacios abiertos. El olor se extendía por todo el recinto. Dentro de la población prisionera, la estructura dio paso a la pura supervivencia. La jerarquía impuesta por los capos se debilitó. Al mismo tiempo, comités organizados de presos, en especial el Comité Internacional de Prisioneros, se movieron para estabilizar el campo mientras las SS se retiraban. Su objetivo era sencillo: evitar el caos, impedir una matanza y preparar el contacto con las tropas aliadas. Intentaban mantener un orden frágil entre miles de personas hambrientas y enfermas, mientras se preparaban por si los guardias decidían, aún así, descargar un último golpe. Las horas antes de la liberación estuvieron marcadas por un silencio inquietante. Las rutinas de trabajo forzado se habían detenido. Se oían menos gritos y menos órdenes. El silencio solo se rompía, de vez en cuando, con disparos en distintos puntos del complejo, señales de choques aislados, ejecuciones o ajustes de cuentas entre guardias. El resultado era un campo suspendido entre el colapso y el momento de rendir cuentas. Este abandono no fue un final, sino un cambio en el tipo de peligro. Las SS no habían desaparecido del todo. Algunos huyeron vestidos de civiles. Otros se quedaron merodeando por el perímetro o intentaron reagruparse. Los prisioneros se encerraban en los barracones o se movían con cautela, atentos a los disparos, esperando noticias. Los rumores corrían más rápido que los hechos. Los comités colocaron vigías y enviaron mensajes de barracón en barracón, diciendo a la gente que se mantuviera en su sitio y evitara provocar a los guardias. Lo que apareció en esas últimas horas fue un lugar sin ninguna función ya, empapado de enfermedad y temblando bajo el peso de lo que se había hecho allí. Era una escena que el mundo exterior aún no había visto. Más allá de las vallas, columnas de tropas estadounidenses convergían, centradas en objetivos militares y todavía sin saber lo que les esperaba. Elementos del Séptimo Ejército de Estados Unidos convergieron sobre Dachau a finales de abril de 1945. Eran unidades curtidas en combate, entre ellas las divisiones de infantería 42ª y 45ª, que habían luchado a través de Europa. Su foco seguía siendo militar: asegurar territorio y neutralizar la resistencia enemiga. La información de inteligencia que tenían describía a Dachau como una prisión política. Esa etiqueta hizo que los soldados esperaran un recinto fortificado, defendido por fanáticos nazis atrincherados. Se prepararon para un asalto táctico, no para una intervención humanitaria. Ese malentendido básico marcó su aproximación inicial. Pero las unidades avanzadas empezaron a encontrarse señales inquietantes que contradecían lo que les habían dicho. En los bosques de alrededor hallaron supervivientes de las marchas de la muerte, demacrados, tambaleándose. Aquellas personas, muchas veces apenas capaces de hablar, daban relatos fragmentarios de las atrocidades dentro del campo. Sus historias de hambre sistemática y muerte masiva eran tan extremas que a muchos soldados, al principio,
Les costaba creerlas. La enorme escala del complejo de Dachau, con toda su red de subcampos, tampoco se entendía del todo en la cadena de mando. La operación no se priorizó como una misión de rescate en sí misma. La confusión complicó aún más la situación. Algunas unidades recibieron órdenes de rodear Dachau por completo para perseguir objetivos militares considerados más urgentes hacia el este. Eso provocó un avance escalonado, a trozos, hacia el campo. Los primeros soldados estadounidenses que llegaron al perímetro fueron tropas de reconocimiento. Su misión era evaluar la fuerza enemiga y sus posiciones. Iban equipados para un combate, no para el golpe sensorial que les esperaba. El primer aviso no fue el fuego enemigo ni fortificaciones defensivas. Fue un olor. Un hedor insoportable a putrefacción que impregnaba el aire durante kilómetros. Era la primera prueba innegable, visceral, de la catástrofe que había dentro. Un olor que no encajaba en ninguna explicación militar. Una señal nauseabunda de muerte en masa. Las patrullas de reconocimiento avisaron por radio describiendo un silencio extraño, roto solo por el movimiento de figuras esqueléticas tras el alambre de espino. Aquello no se parecía a ninguna prisión que hubieran imaginado. Para muchos soldados estadounidenses, fue el primer contacto directo con el horror completo del sistema de campos nazi. Y para ellos, el sentido de la guerra cambió en un segundo. La idea abstracta de liberar Europa de la tiranía se convirtió en algo concreto y abrumador. Enfrentarse a un sufrimiento sistemático. El choque entre lo que esperaban, un objetivo militar, y lo que encontraron, una catástrofe humana, fue brutal. Esa disonancia alimentaría directamente la rabia cruda, visceral, que marcaría los momentos más violentos de la liberación. Para esto no les había preparado ningún entrenamiento. La apertura de las puertas de Dachau no ocurrió como un único acto coordinado, sino como un proceso caótico a lo largo del enorme complejo. Tropas estadounidenses de varias unidades convergieron en el perímetro, y al principio solo se toparon con resistencia esporádica y desorganizada. Los primeros que entraron no se encontraron de inmediato con el recinto principal de prisioneros. En su lugar, aseguraron la zona adyacente de instrucción y administración de las SS, una sección separada donde estaban la guarnición y la sede del campo. Esa primera fase fue un avance militar tenso por terrenos extrañamente silenciosos. Soldados de la 45ª División de Infantería estuvieron entre los primeros en atravesar el cordón interior. El teniente coronel Felix Sparks dirigía elementos de su tercer batallón, y algunas versiones señalan que entraron escalando un muro lateral. Otras tropas avanzaron directamente por la puerta principal, pasando bajo el cínico lema de hierro, Arbeit macht frei. Lo que vieron desmentía cualquier informe previo y cualquier experiencia personal. Se encontraron una quietud casi apocalíptica, rota solo por el movimiento lento y medido de figuras esqueléticas tras varias capas de alambre de espino. Los prisioneros estaban tan consumidos que sus movimientos parecían casi antinaturales. La reacción inicial entre las tropas fue una mezcla profunda de incredulidad, horror físico y una rabia intensa. Eran veteranos de campañas brutales por toda Europa, pero nada los había preparado para aquel sufrimiento humano industrializado. Los prisioneros, por su parte, al principio se mostraron cautelosos. Muchos estaban demasiado débiles por el hambre y la enfermedad como para celebrar nada. Se acercaban a los liberadores con duda, sin saber si aquellos soldados estadounidenses eran reales o otra ilusión cruel. Según el informe oficial del coronel William W. Quinn, con el tiempo algunas multitudes se abalanzaron hacia adelante. La euforia venció a la debilidad y levantaron a soldados sobre los hombros en una ola de gratitud desesperada. La misión de los soldados se transformó al instante. El objetivo ya no era simplemente asegurar una instalación militar frente a combatientes enemigos. Se convirtió en una operación de rescate urgente y desbordante. Muchos GIs empezaron, de manera espontánea, a lanzar sus propias raciones, caramelos y cigarrillos por encima del alambre,
a los prisioneros hambrientos. Un gesto inmediato de compasión que los oficiales pronto tuvieron que frenar por miedo a causarles daño con comida inadecuada. La necesidad de personal médico pasó a ser la prioridad absoluta. Abrir las puertas reveló la verdadera naturaleza, monstruosa, de Dachau, y rompió cualquier idea previa de que aquello fuera una prisión normal. Puso a los liberadores delante de una forma de mal que era burocrática en su origen y salvaje en su ejecución. Y esa primera visión, impactante, del recinto principal fue solo el principio. La escala completa del horror se haría evidente a medida que los soldados avanzaran por el interior, donde les esperaba la evidencia de los últimos actos desesperados del campo. Su foco cambió del combate al auxilio, de enfrentarse a un enemigo, a documentar una escena del crimen de proporciones inimaginables. Justo fuera del campo principal, una fila de unos 40 vagones de mercancías permanecía en silencio en una vía apartada. Para las tropas estadounidenses que avanzaban, aquel tren parecía al principio un elemento logístico. Quizá llevaba suministros o munición para el esfuerzo de guerra alemán. Su tarea inmediata era asegurar todo el complejo, y el tren podía ser un objetivo militar más. Pero la decisión de mirar dentro de los vagones destaparía un horror que quedaría grabado para siempre en la historia de la liberación de Dachau. Cuando forzaron las puertas correderas de los vagones, los soldados hicieron un descubrimiento espantoso. Los vagones no estaban llenos de material, sino de carga humana. Estaban abarrotados, del suelo al techo, de cadáveres desnudos y demacrados. Las víctimas habían sido trasladadas desde el campo de concentración de Buchenwald y habían muerto durante el trayecto. El tren había llegado a Dachau días antes de la liberación, y los cuerpos se habían dejado pudrir dentro de los contenedores sellados. Las estimaciones varían, desde cientos hasta alrededor de 2000, pero la magnitud de la tragedia era innegable. Los cuerpos estaban en un estado avanzado de descomposición, un proceso acelerado por el encierro y el tiempo primaveral. Eso creó un hedor abrumador que golpeó los sentidos de los soldados. Un olor que muchos describirían después como el recuerdo sensorial más marcado de la guerra. Aquello no era una reliquia de un pasado lejano. Era la prueba de un asesinato que había continuado sin descanso hasta los últimos días. Las víctimas murieron de hambre, de sed o por asfixia dentro del espacio sellado de los vagones durante el traslado desde Buchenwald. No era una atrocidad aislada, sino un proceso de exterminio que funcionó hasta el final. Para los soldados estadounidenses, el tren de la muerte simbolizó la naturaleza industrial y burocrática del asesinato nazi. Era una demostración brutal de cómo el régimen utilizaba herramientas de la logística moderna, ferrocarriles, horarios, vagones estandarizados, para conseguir sus fines criminales. Aquel tren era una fábrica de muerte sobre ruedas, un mecanismo brutalmente eficiente de muerte masiva. Ese hallazgo único y visceral aportó una prueba incontestable de la crueldad mecanizada del genocidio. La experiencia traumatizó profundamente a los liberadores, endureció su determinación y dejó claro contra qué tipo de enemigo estaban luchando. Fotógrafos oficiales del US Army Signal Corps, de unidades como la 163 Signal Photo Company, documentaron la escena a fondo. Captaron imágenes durísimas de los vagones llenos de cuerpos en descomposición y de montones de ropa abandonada de las víctimas. Esas fotografías no eran solo para archivo. Se reunieron como prueba crucial para los juicios por crímenes de guerra, para que la naturaleza organizada del crimen no pudiera negarse ni minimizarse. Lo que vieron los soldados en el tren no se quedó como un horror aparte. A medida que las unidades avanzaban para asegurar el recinto y detener al personal de las SS que quedaba, el impacto de aquel descubrimiento viajó con ellos. Se coló en sus informes, en su autocontrol y en las decisiones explosivas que vendrían después. Mientras las tropas estadounidenses se desplegaban para asegurar el enorme complejo de Dachau, su instrucción marcaba un procedimiento claro: reunir a todo el personal enemigo y procesarlo según las normas establecidas de la guerra. Ese protocolo insistía en tomar prisioneros y mantener la disciplina. Pero lo que acababan de ver
Los supervivientes esqueléticos, los montones de cadáveres y los vagones podridos del tren de la muerte, chocaba de frente con esa doctrina militar. Las atrocidades sistemáticas que habían descubierto hacían que el manual pareciera dolorosamente insuficiente. Los hombres de las SS capturados fueron reunidos en distintos puntos del campo. Entre ellos estaba el oficial de las SS Heinrich Wicker, un joven de 23 años al que habían dejado para formalizar la rendición después de que el comandante Martin Weiss huyera. Algunos guardias aún iban con uniforme. Otros habían intentado confundirse entre los prisioneros o deshacerse de sus insignias. A medida que los detenían, sus reacciones variaban. Algunos ponían excusas, culpando a superiores por órdenes que decían haberse visto obligados a obedecer. Otros mostraban una indiferencia escalofriante ante el sufrimiento a su alrededor, un distanciamiento psicológico que los soldados encontraban imposible de comprender. La dinámica de poder se había invertido por completo. Los arquitectos del terror cotidiano del campo eran ahora cautivos indefensos, totalmente a merced de los soldados estadounidenses a quienes hasta hacía nada habían sometido. A muchos GIs les costaba encajar la apariencia corriente, incluso vulgar, rutinaria, de aquellos hombres con la crueldad sistemática que habían ejercido. No tenían pinta de monstruos, y eso hacía que la realidad de lo que habían hecho resultara todavía más perturbadora. Aquel ambiente explosivo se agravó aún más por lo que hicieron los prisioneros liberados. Los supervivientes, envalentonados por una libertad recién estrenada, señalaban activamente a los guardias conocidos por su brutalidad. Identificaban a quienes habían repartido palizas, supervisado ejecuciones o participado en experimentos médicos. Esa denuncia directa echó gasolina a la rabia contenida de los estadounidenses, convirtiendo un horror abstracto en crímenes concretos, personales, con responsables con nombre y cara. El deseo de una justicia inmediata, a las bravas, se podía casi tocar en el aire. Los oficiales más jóvenes se vieron en una situación extraordinariamente difícil. Su deber principal era mantener la disciplina militar y el control sobre unas tropas furiosas. Tenían que impedir precisamente los actos de venganza que muchos de sus soldados ya veían como un imperativo moral. Aquello era una chispa a punto de prender, el choque frontal entre la obligación de seguir el protocolo y una exigencia humana, primitiva, de represalia. Poco después de la rendición de Wicker ante el general de brigada Henning Linden, se oyeron disparos en medio de la confusión. Wicker aseguró que sus hombres no eran responsables. El episodio mostraba hasta qué punto faltaba un control centralizado y lo cargado que estaba el ambiente. La capacidad de los oficiales para contener a sus hombres estaba siendo puesta a prueba hasta el límite. La captura de las SS no había cerrado nada. Había creado una crisis nueva, aún más explosiva. Esa tensión entre el procedimiento disciplinado y la indignación visceral preparó el terreno inmediato para que se quebraran, precisamente, las leyes que los soldados debían defender. En varios puntos del complejo de Dachau, el horror acumulado que habían presenciado los liberadores estadounidenses reventó las costuras de la disciplina militar. El incidente, mejor documentado, ocurrió cerca del patio de carbón y del hospital de las SS, justo al lado. Allí habían reunido bajo vigilancia a un grupo de alemanes capturados, entre guardias y soldados de las SS. La situación ya era volátil, cargada con la emoción en carne viva de aquel día. Los soldados que los custodiaban habían visto, apenas horas antes, el tren de la muerte y el recinto principal. Sin una orden directa de un oficial al mando, un soldado estadounidense abrió fuego contra los prisioneros reunidos. No fue una decisión táctica, sino una reacción visceral, espontánea, a las atrocidades que acababa de ver. No está del todo claro qué lo desencadenó en ese instante, pero la motivación de fondo era evidente. Una furia que pedía represalia. La presencia de personal de las SS, los mismos que habían impuesto el terror del campo, se volvió insoportable. Los disparos provocaron un efecto dominó. Otros soldados, con la misma rabia dentro,
se sumaron. El episodio duró apenas unos minutos y, según las estimaciones de la época, terminó con la muerte de aproximadamente entre 30 y 50 alemanes. Fue caótico y explosivo. Una respuesta directa a la crueldad que acababan de descubrir. No fue una ejecución coordinada, sino un momento en el que la ira colectiva se impuso al protocolo militar. Y no fue el único episodio de violencia letal contra cautivos ese día. Se produjeron asesinatos más pequeños y aislados mientras las tropas estadounidenses aseguraban distintas zonas del enorme campo. Algunos ocurrieron durante registros cerca del complejo de los crematorios y en áreas vinculadas al castigo y a las ejecuciones. El impacto psicológico de esos lugares, sumado a la atmósfera general de sufrimiento, empujó a algunos a aplicar una justicia inmediata y sumaria. En esos instantes, la línea entre liberador y verdugo se difuminó. El papel de los prisioneros recién liberados sigue siendo parte del debate histórico. Los supervivientes sí señalaron a guardias conocidos por su brutalidad, y algunos pidieron represalias. Otras evidencias apuntan a estallidos impulsados sobre todo por los propios GIs, producto directo del shock y de la rabia. Nada de esto fue planificado desde arriba. Fue emoción pura, chocando contra el deber militar. Estas muertes extrajudiciales complican el relato típico de una liberación limpia y heroica. Marcan un punto en el que los vencedores, enfrentados a pruebas abrumadoras de genocidio, cruzaron su propia línea. Y el después inmediato obligó a un ajuste de cuentas dentro del mando del ejército estadounidense. Los oficiales tenían ahora que afrontar las implicaciones legales y morales de unos actos que, según la letra de la ley militar, eran delitos, aunque muchos los consideraran comprensibles en ese contexto. Entre informes oficiales y declaraciones de testigos, una figura llamó especialmente la atención: el ametrallador que inició el tiroteo. Su identidad y sus motivos pronto ocuparían el centro de la investigación. La identidad del soldado que abrió fuego primero sigue siendo algo confusa, reflejo del caos del episodio. Varias versiones señalan a un ametrallador de la Compañía Primera del 157º Regimiento de Infantería, pero su nombre no aparece registrado de forma uniforme. Aún con esa ambigüedad, sus actos están documentados con una claridad escalofriante. Empezó a disparar contra los prisioneros alemanes, reunidos sin una orden directa de sus mandos. Su historia resume el conflicto moral profundo que definió aquel día. No era un oficial de alto rango tomando una decisión táctica, sino un soldado cualquiera empujado más allá del límite de su formación por una situación extraordinaria. La pregunta que plantean sus actos es directa y dura. ¿Fue un héroe aplicando una especie de justicia a la brava o fue un soldado cometiendo un crimen de guerra? Desde el punto de vista del derecho militar, lo que hizo era inequívocamente ilegal. Las leyes de la guerra prohíben estrictamente matar a prisioneros desarmados que no suponen una amenaza inmediata. Y aún así, desde un punto de vista moral, muchos de sus compañeros y observadores posteriores lo vieron como una reacción comprensible, aunque no necesariamente justificable, ante horrores sin precedentes. Más tarde, el ametrallador afirmó que actuó después de ver las condiciones dentro del campo principal y el contenido del tren de la muerte. La visión de un asesinato sistemático, industrializado, fue su punto de ruptura. La reacción de los soldados que lo rodeaban es clave para entender lo ocurrido. Sus compañeros no intentaron detenerlo. Al contrario, muchos apoyaron su acción, de forma implícita o explícita, sumándose a los disparos o simplemente no interviniendo. Esa respuesta colectiva sugiere que su furia no fue un arrebato aislado, sino un sentimiento compartido. No hubo premeditación. Fue una erupción espontánea de rabia, una reacción humana, visceral, a contemplar el extremo absoluto de la crueldad. No había un plan conspirativo, solo el peso del momento aplastando la disciplina militar. Al actuar fuera de la cadena de mando, el ametrallador creó una crisis inmediata para sus oficiales. Según varios relatos, el teniente coronel Felix Sparks, comandante del batallón, intervino personalmente para detener los disparos.
encarando al soldado y ordenándole que cesara el fuego. Eso dejó a los mandos en una posición imposible. Tenían que hacer cumplir la ley militar, pero también entendían el trauma psicológico que había empujado a sus hombres hasta ahí. El acto individual del ametrallador obligó a toda la estructura de mando a enfrentarse a los límites de la disciplina estándar ante pruebas de genocidio. Los procedimientos habituales para tratar a prisioneros de guerra parecían grotescamente insuficientes a la sombra del crematorio. Su historia se convirtió en un punto central de la investigación posterior del ejército estadounidense sobre las muertes por represalia. La investigación oficial, que permaneció confidencial durante décadas, buscó determinar responsabilidades por la muerte del personal alemán. Estuvo a punto de derivar en un consejo de guerra para implicados, incluido el teniente coronel Sparks y otros, pero finalmente se retiraron todos los cargos. El dilema del ametrallador, el choque entre la ley y un sentido primario de justicia, fue el núcleo de ese ajuste de cuentas legal y moral. Su acto, único y espontáneo, obligó al ejército a afrontar una pregunta para la que sus reglamentos no tenían una respuesta clara. ¿Cuál es la respuesta correcta ante el mal absoluto? La retirada de los cargos señaló en la práctica un reconocimiento institucional de las circunstancias únicas, psicológicamente devastadoras, de la liberación de Dachau. Los oficiales estadounidenses de mayor rango que llegaron tras la entrada inicial se encontraron con dos tareas inmediatas: estabilizar a sus propias unidades y afrontar una catástrofe humanitaria. Mandos como el teniente coronel Felix L. Sparks, de la 45ª División de Infantería, llegaron a escenas donde los tiroteos por represalia ya habían ocurrido. Sus primeras medidas fueron prácticas, directas: reafirmar el mando, detener el fuego no autorizado, imponer líneas claras de autoridad en un lugar enorme que no se comportaba como un campo de batalla. La primera respuesta operativa fue asegurar a los prisioneros de las SS que quedaban y bajar la tensión. Se dieron órdenes de desarmar a cualquiera sospechoso de haber disparado sin órdenes y separar a esos hombres de los cautivos. El personal alemán quedó bajo fuerte vigilancia, con instrucciones explícitas de evitar más daños. Eso restableció un mínimo de control y permitió que las unidades volvieran la mirada hacia los vivos. Después, la atención se desplazó a un esfuerzo de socorro masivo. La prioridad era agua, raciones controladas y medidas de cuarentena. Se movilizó a médicos militares y hospitales de campaña tan rápido como lo permitían las carreteras y el suministro. Controlar el tifus se convirtió en una preocupación central. La cantidad de gente dentro del campo superaba cualquier capacidad, pero empezaron a organizarse puestos de triaje, puntos de despiojado y líneas de distribución. La maquinaria era simple: estabilizar, separar a los enfermos y mantener a la gente con vida el tiempo suficiente para que llegara una ayuda más completa. De forma paralela, los oficiales ordenaron una documentación sistemática. Equipos del Signal Corps, incluida la 163ª Signal Photo Company, recibieron instrucciones de fotografiar y filmar el lugar. Barracones, crematorios, almacenes y la vía apartada con los vagones del tren. El personal de inteligencia recopiló documentos e identificó puntos clave para su uso legal posterior. El campo pasó a tratarse como una escena del crimen a escala continental. Gestionar la información se convirtió en otra tarea más. Casi de inmediato hubo corresponsales de guerra y fotógrafos, y hubo que organizar el acceso. En los informes oficiales se subrayó la liberación y los crímenes descubiertos, mientras que los detalles de los tiroteos se manejaron por canales internos, por separado. El resultado fue un relato público centrado en las víctimas y en el sistema que las mató, y la indisciplina de aquel día se abordó mediante la cadena de mando y mecanismos legales, no con declaraciones a la prensa. Dentro de la cadena de mando, los informes empezaron a subir. Los diarios de unidad anotaron las muertes como incidentes que requerían investigación, mientras que los resúmenes operativos se centraban en el socorro, la seguridad de los prisioneros y el estado del campo. Los oficiales compartimentaron porque no les quedaba otra: una vía para salvar vidas y asegurar pruebas,
y otra para abordar las vulneraciones de la ley militar. Al caer la noche, el perímetro estaba bajo control, el trabajo de ayuda ya había arrancado, y el registro de lo encontrado se estaba produciendo a toda velocidad. El siguiente paso saldría del terreno de la acción inmediata y entraría en una revisión formal, donde declaraciones juradas, estándares legales y decisiones de mando medirían lo ocurrido aquel día con el mismo código que todo soldado llevaba encima. El ejército de Estados Unidos abrió una investigación formal sobre los tiroteos contra personal de las SS en Dachau, tramitada por los canales de la Inspección General y del Judge Advocate entre el 3 y el 8 de mayo de 1945. Titulada American Army Investigation of Alleged Mistreatment of German Guards at Dachau, buscaba determinar si las tropas estadounidenses habían violado las leyes de la guerra al matar a prisioneros desarmados. La presión desde los escalones superiores fue inmediata. Llegar a una resolución clara, ya fuera impulsando consejos de guerra para sostener la disciplina o reconociendo las condiciones extremas de aquel día como un factor atenuante. Construir un relato fiable resultó difícil. Testigos de varias unidades dieron cronologías contradictorias sobre lo ocurrido cerca del patio de carbón y en otros puntos. Algunos recordaban una sola ráfaga de ametralladora. Otros describían fuego sostenido y disparos posteriores de soldados distintos. Identificar a cada persona que había disparado se complicó por operaciones que se solapaban, cadenas de autoridad cambiantes y el shock emocional de lo descubierto apenas minutos antes. Las declaraciones reflejaban la niebla de la guerra y el trauma psicológico de entrar en el campo. Los investigadores recogieron testimonios sobre todo de personal estadounidense, con algunos relatos completados por oficiales que se habían hecho cargo de prisioneros de las SS y por anotaciones de observadores del Signal Corps presentes en el lugar. La investigación intentó vincular acciones concretas con soldados concretos, separar rumor de hecho y valorar si algún oficial había dado, o tolerado implícitamente, órdenes ilegales. No apareció ninguna prueba de un plan premeditado para ejecutar prisioneros. El patrón que se dibujó apuntaba a disparos espontáneos, no autorizados, desencadenados por el impacto inmediato de lo que el campo revelaba. En un punto, el análisis jurídico era claro. A los prisioneros bajo custodia no se les puede disparar. Pero el contexto pesaba, y mucho. Los informes subrayaban la secuencia inmediata. Unidades que se encontraban con el tren de la muerte entraban en el recinto principal y pocas horas después procesaban a personal de las SS. El expediente recogía el derrumbe de la disciplina en el patio de carbón, la intervención rápida de los oficiales y el restablecimiento casi inmediato del control. También dejaba constancia de que las muertes no formaban parte de una política organizada. Se redactaron cargos contra varias personas, reflejando la intención del ejército de tratar el asunto como posibles violaciones de los Articles of War. El expediente subió por la cadena de mando, y como gobernador militar de Baviera, el general George S. Patton terminó desestimando los cargos. Su decisión reconocía a la vez la ilegalidad de los tiroteos y las circunstancias extraordinarias en las que se produjeron. Fue un juicio pragmático de mando, más que un gran pronunciamiento legal. Con el expediente cerrado, el foco del ejército volvió a dos frentes urgentes: asegurar pruebas para los procesos por crímenes de guerra y sostener a miles de personas al borde de la muerte. Mientras el papeleo seguía su camino por las oficinas, la crisis dentro del alambre exigía acción inmediata. Las horas siguientes requerían otro tipo de juicio, uno que se medía en agua, comida, cuarentena y en la voluntad de seguir respirando. Mientras se desarrollaba la confrontación con los guardias de las SS, empezaba la tarea monumental de auxiliar a los supervivientes. Los prisioneros estaban en un estado de shock profundo. Muchos eran incapaces de comprender que su calvario había terminado. Sus rostros, vacíos, reflejaban incredulidad tras años de deshumanización sistemática. Esa barrera psicológica era casi tan formidable como el alambre de espino que acababa de romperse. La ayuda inmediata se vio frenada por una carencia crítica de suministros especializados,
y por el riesgo constante de propagar la epidemia de tifus, que seguía avanzando entre una población debilitada. La liberación no borró de golpe la realidad biológica de su estado. Los sanitarios del Ejército de Estados Unidos trabajaron a contrarreloj para montar hospitales de campaña, pero sus esfuerzos, a menudo, fueron trágicamente insuficientes. Muchos supervivientes estaban ya más allá de cualquier salvación médica. Sus cuerpos, devastados por el hambre y la enfermedad, no respondían al tratamiento. Alimentar a personas tan consumidas era una operación delicada y peligrosa. Las raciones estándar del ejército, ricas en grasas y proteínas, podían ser tóxicas para sistemas digestivos adaptados a la casi inanición. Darles ese tipo de comida podía desencadenar un síndrome de realimentación, un shock metabólico potencialmente mortal. Los soldados tuvieron que aprender a administrar alimento en cantidades pequeñas y controladas, a menudo empezando con caldo muy ligero. Seguir vivo seguía siendo una posibilidad frágil. Los supervivientes eran un mosaico de la Europa ocupada por los nazis. Polacos, judíos, soviéticos, franceses, checos y decenas de otras nacionalidades quedaban ahora unidas por el vínculo común de haber soportado el sistema de campos. En las primeras horas, caóticas, empezaron a buscar a sus compatriotas, formando pequeños grupos por idioma y experiencia compartida. Y también empezaron a contar sus historias a los soldados estadounidenses y a los corresponsales de guerra que iban llegando. Esos primeros testimonios, aún tímidos, ofrecieron la primera evidencia coherente y en primera persona de los crímenes cometidos en Dachau. Ponían nombres, fechas y detalles concretos a un horror que hasta entonces era casi imposible de abarcar. Y desde dentro de la propia población prisionera surgió una respuesta organizada. El Comité Internacional de Prisioneros, una organización clandestina que había existido de forma limitada antes de la liberación, se movilizó rápidamente para ayudar a gestionar el campo. Ese comité, formado por figuras respetadas de distintos grupos nacionales, trabajó junto a las autoridades estadounidenses para distribuir la poca comida y medicina disponible, organizar esfuerzos de higiene y representar los intereses de los supervivientes. Fueron un enlace crucial entre quienes liberaban y quienes eran liberados, y ayudaron a crear una mínima apariencia de orden en medio del caos. Su propia existencia demostraba una resiliencia y una capacidad de organización que habían sobrevivido incluso a la brutalidad del campo. Por eso, las primeras horas de libertad fueron una mezcla compleja de euforia, duelo profundo y una lucha continua por sobrevivir físicamente. La alegría de la liberación se veía contenida por la certeza de pérdidas inmensas y por el esfuerzo brutal que exigía simplemente seguir vivo. Por cada persona que celebraba, otra estaba entrando en las últimas fases de una enfermedad terminal. El proceso de recuperar su humanidad acababa de empezar. Los testimonios recogidos en esas primeras horas y en los días siguientes se convertirían en el cimiento del registro histórico. Investigadores militares y periodistas los recopilaron con detalle, creando un archivo irrefutable de pruebas que se usaría para condenar a los responsables en Nuremberg y más allá. Las palabras de los supervivientes garantizaron que el mundo escucharía la verdad de boca de quienes la habían vivido. Los corresponsales de guerra y los fotógrafos entraron en Dachau poco después de que las tropas estadounidenses aseguraran el perímetro. Llegaron con una tarea concreta: documentar y contar la liberación del campo a una audiencia mundial. Fue un momento de traducción, cuando los rumores de atrocidades se convirtieron en hechos visuales, concretos. Los periodistas que cruzaron las puertas se encontraron con un desafío inmediato, tanto profesional como personal. Les costaba encontrar palabras y encuadres capaces de transmitir la escala y el carácter sistemático del horror. La saturación sensorial, el olor a descomposición, los supervivientes esqueléticos, los montones de muertos sin enterrar, se resistía a cualquier descripción fácil. Su trabajo tenía que tender un puente entre la realidad del campo y un público que jamás había visto nada comparable. De allí salió una documentación poderosa,
fruto del trabajo de equipos del US Army Signal Corps y de fotógrafos de prensa de medios estadounidenses e internacionales. Las imágenes captaron la realidad del campo y del tren de la muerte con una claridad probatoria. Mostraban vagones atestados de cadáveres, supervivientes consumidos en los barracones y la maquinaria de los crematorios. No eran fotos artísticas, eran pruebas. Cerraban el espacio a cualquier negación y daban un lenguaje visual para entender el asesinato sistemático. La cobertura insistió en el carácter metódico, burocrático, de las atrocidades. Listas y recuentos junto al hambre, horarios de transporte al lado de la muerte masiva y una máquina administrativa que seguía funcionando mientras los cuerpos se acumulaban. Ese enfoque contrarrestaba la idea de que los horrores fueran casos aislados o cosa de unos pocos descontrolados. Y para subrayarlo, editores y censores permitieron que se publicaran imágenes durísimas en periódicos y noticiarios, convencidos de que el público necesitaba pruebas sin rebajas. Pero el relato no fue completo. Las muertes por represalia de personal de las SS, ocurridas durante las primeras horas de caos, se trataron con cautela. Según la investigación histórica, el ejército estadounidense al principio no divulgó del todo esos episodios, y los detalles de la investigación quedaron confidenciales durante décadas. Los mandos controlaron el flujo de información, priorizando la documentación de los crímenes nazis y gestionando la mala conducta dentro de sus filas por vías internas. Aun con esa transparencia selectiva, el material producido en Dachau se convirtió en una prueba incontestable. Fotografías e informes entraron en el expediente de los juicios por crímenes de guerra que vendrían después. Los fiscales los usaron para corroborar los testimonios de los supervivientes y para demostrar el carácter administrativo, organizado, de despacho, de los crímenes. El objetivo de la cámara captó hechos que sobrevivirían a los testigos y a cualquier discusión. La llegada de los medios hizo algo más que informar al mundo. Conservó un registro que influiría en decisiones tomadas en esos mismos terrenos en los meses siguientes, cuando el lugar entró en su siguiente fase, compleja, cargada de contradicciones. Tras la liberación, el recinto de Dachau entró en una etapa nueva y complicada. Con el final de la guerra, su propósito cambió por completo. Al principio, el lugar cumplió una función de ironía macabra. Los mismos barracones que habían alojado a prisioneros del régimen nazi se usaron para internar a sospechosos de las SS y a funcionarios, ahora retenidos para ser investigados por el ejército estadounidense. El campo también se convirtió en un centro de desplazados, dando refugio temporal a miles de supervivientes y refugiados que no tenían a dónde ir. Ese periodo creó una tensión enorme. Para los supervivientes que seguían allí, el lugar era un recordatorio constante y doloroso de lo sufrido. Y al mismo tiempo, el propio espacio físico contenía las pruebas que resultaban esenciales para hacer justicia. Ese papel como evidencia se formalizó con los juicios de Dachau, celebrados en el propio recinto entre 1945 y 1946. Fueron los primeros de los procesos posteriores a Nuremberg, centrados específicamente en los crímenes cometidos dentro del sistema de campos de Dachau. La sala se instaló en el antiguo edificio de administración del campo, colocando a los acusados bajo la sombra de sus propias atrocidades. Se procesó a funcionarios del campo, guardias y médicos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los juicios se apoyaron en gran medida en el testimonio de los supervivientes y en las pruebas físicas del propio lugar, incluido el crematorio y los documentos encontrados por los liberadores. Fue un intento directo e inmediato de aplicar responsabilidad legal a la crueldad sistemática que había definido el campo. Más tarde, a medida que la población de desplazados fue encontrando nuevos hogares, el recinto funcionó durante un tiempo como campo de refugiados, hasta que empezó un debate de fondo sobre su destino definitivo. Algunas autoridades locales y promotores defendían su demolición, viéndolo como una mancha en el paisaje que era mejor borrar, como si así se borrara también la memoria. Esa postura fue contestada con fuerza por supervivientes y por soldados que habían liberado el campo. Ellos entendían que el poder del lugar como espacio de memoria
era esencial. Su lucha fue una defensa tenaz para evitar que la realidad de lo ocurrido en Dachau se olvidara, se reurbanizara o se perdiera con el tiempo. Sostenían que conservar físicamente el campo era necesario para la educación histórica y como advertencia a las generaciones futuras. Esa presión constante terminó imponiéndose. El Memorial del Campo de Concentración de Dachau abrió oficialmente en 1965, 2 décadas después del final de la guerra. Su creación fue resultado directo del esfuerzo de quienes habían vivido el horror del campo en primera persona. El memorial no se concibió como un monumento a la victoria, sino como un lugar de recuerdo solemne y de educación histórica imprescindible. Su misión era documentar la historia del campo, honrar a las víctimas y servir como advertencia permanente. La transformación de Dachau, de un lugar de muerte industrializada a un espacio de memoria activa, refleja una lucha social continua por comprender el pasado y aprender de él. Su legado sigue siendo un desafío constante. El memorial no ofrece respuestas fáciles ni un cierre cómodo. En cambio, obliga a mirar de frente a las capacidades más oscuras del ser humano. Es un testimonio de las víctimas y un recordatorio brutal de las consecuencias de la indiferencia, el odio y el derrumbe de los límites morales. Los barracones conservados, los cimientos de los barracones, el crematorio y los memoriales religiosos actúan como educadores silenciosos. Le piden al visitante que dé testimonio del pasado y que piense en sus propias responsabilidades en el presente. Que el lugar siga existiendo es un acto deliberado de resistencia contra el olvido, para que las lecciones de Dachau sigan vivas en nuestra conciencia colectiva. La liberación de Dachau no fue un final limpio, sino un choque caótico entre el horror y la búsqueda de justicia. Dejó al descubierto los mecanismos finales, desesperados, del sistema nazi y las lecciones más amplias sobre cómo una burocracia puede ponerse al servicio del asesinato. El mundo, y los soldados que lo vieron, tuvo que enfrentarse a lo que significaba todo eso para la ley, la memoria y la responsabilidad. Y si esta historia te conmovió o te ayudó a ver la guerra de otra manera, únete a nuestra comunidad. Suscribirte nos permite hacer historia más rigurosa y dar voz a más personas. Deja un comentario. Sigue explorando con Epicware. Sigue preguntando. Sigue buscando la verdad.